Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional. Este programa que ponemos todas las semanas en su pantalla, producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Hay algunos temas que están relacionados con festejos de los agrimensores, que ya les contaremos en un ratito, pero hay otros que son cosas que están ocurriendo desde hace 15 días, 20, un mes, casi podríamos decir, porque la problemática viene desde el comienzo de clases en la universidad, y tiene que ver también con las paritarias docentes, que hasta ahora tiene un resultado incierto. Ha habido una primera reunión ya la semana pasada, pero de todas maneras hay en Tucumán hay una gran movilización, y en este caso nosotros queremos hablar con la gente de ADIUM, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos con Walter Díaz, que es licenciado en Física, es profesor en la Facultad de Bioquímica y además es el secretario de prensa de ADIUM. Lo vamos a consultar cómo está el conflicto hasta este momento. Bienvenido, Walter, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos en algunas tomas puntuales que han empezado ya hace 15 días y esta semana continúan. Es así, Walter, ¿no? Sí, es así, todo en el marco de lo que el gremio hace rato viene solicitando y nacionalmente también, que es la recomposición salarial. Hemos tenido una devaluación y tenemos inflación y se ha firmado un acta paritaria que vence en junio, pero la situación ha cambiado drásticamente. Y el pedido desde Tucumán, o desde ADIUN, era de comenzar con un paro por tiempo indeterminado para obligar a las autoridades nacionales a sentarse y negociar. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, con ADO Histórica, que es nuestra federación? Ha ido con un plan de lucha de 48 horas, 72 horas, hasta que en agronomía nació un movimiento de decir, basta, se acabó. Autoconvocado, ¿no? Originalmente se agronomía. autoconvocó y ¿Y fue al ahora? gremio, de ahí, digamos, hemos tomado la bandera de ellos, que era la que siempre sosteníamos nosotros en los plenarios, y se ha ido gestando todo un movimiento que tiene sus particularidades muy interesante, pero además creo que como método de lucha en este momento particular es el que le va a hacer ver al gobierno que hace falta discutirlo. Digo, la actitud del gobierno es muy lastimosa porque la semana pasada convocó una reunión para no decir nada. Si hoy hemos estado buscando nosotros inclusive los grupos que todavía tienen que cerrar paritarias, paradójicamente no aparece ninguna nueva reunión que haya citado el ministerio o a las partes, digamos, de los docentes universitarios. La mayoría de los gremios ya han ido cerrando paritarias, Sí. con un 30, con un 26%, excepto los docentes universitarios, que ahora hay una nueva convocatoria para el jueves próximo, lo cual indica que el gobierno ahora se está apresurando y creemos que tiene que ver toda esta movida que se ha ido realizando en Tucumán. Como vos bien decías, prácticamente todos los días tomas. A ver, yo nunca había visto un doctor en biología con un redoblante, o un renombrado investigador con un cartel donde explicaba lo del salario docente y lo iba mostrando en la marcha multitudinaria que hemos tenido últimamente, mostrándolo a los que estaban en el restaurante, explicando cuál es el salario, digamos. La sensación que tiene, que vive cada uno de los docentes ahora es mucho más impresionante, donde todos tienen ganas de expresar, de pelearla. Me parece que eso es lo positivo y que tiene que tomar en cuenta tanto la federación, o sea, con la histórica, como entender el gobierno para resolver este problema una vez por todas. En el caso, digamos, de la Universidad Nacional de Tucumán, es la única universidad que está teniendo, digamos, estos paros activos, digamos, y por tiempo indeterminado, además, ¿no? Exacto, porque acá se ha dado la modalidad entendiendo de qué era el método que servía. Ahora, hay algunas universidades que en el transcurso de esta semana están decidiendo pasar a esta modalidad a una muy parecida. O una semana de paro y evaluación. Creo que hacia el fin de semana, después de lo que el gobierno nos proponga y del plenario de secretarios generales que se hace en Tucumán, vamos a tener una idea más clara de hacia dónde apuntaremos nacionalmente. Desde ya creo que hay que profundizar y masificar esta situación que a la vez sirve a traer aparejada otras discusiones que tienen que ver, son propias de la universidad. Si la señora rectora nos dice que hay un rojo en la universidad, eso desata una serie de preguntas. Por lo tanto, también aflige porque, además del salario, los docentes empiezan a discutir por qué no tengo insumo. En bioquímica no hay agua destilada. Es decir, los bioquímicos es lo principal que tienen para trabajar. Por lo tanto, se dan una serie de situaciones, enmarcado además en la situación electoral, lo que se ha ido desarrollando en la universidad, tiene, digamos, todas unas aristas que tenemos que discutir. En este caso, vamos a preguntar un tema que es puntual y que a lo mejor molesta, pero digo, bueno, a lo mejor no tuvieron en cuenta que podía haber esta mega devaluación y todo ese tipo de cosas. Pero un año, 18 meses para una paritaria no es demasiado en el tiempo, tal vez casi un poco menos de 18 meses, pero fue casi de un año y medio este convenio, ¿no? Casi. Te diría que casi criminal, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros en las negociaciones es que vamos divididos. Entonces, los docentes universitarios tenemos 5 federaciones.
digamos, uno puede decir los docentes tenemos responsabilidad, pero el que principalmente ha ganado es el gobierno, porque ahora con esas 6 federaciones acuerda con 3 o 4 y cierra una paritaria, aun cuando las mayoritarias, que son CONADE y CONADE Histórica, no firmen. CONADE Histórica no firmó, se opuso, pero no daba la correlación de fuerza como para poder no cerrarlo en 16 meses. Creo que ha habido 2 gremios nacionales que han cerrado por 16 meses. Uno son los docentes universitarios. Como se ve en el tiempo, no ha sido lastimoso. Ahora, ¿ustedes estarían dispuestos ahora a firmar por un año con alguna cláusula, digamos que a los 6 meses una cláusula gatillo de revisión? ¿Qué cosas son las que están proponiendo en este momento en la mesa de trabajo? La idea de CONADE Histórica, ninguna federación ya va a proponer más de un año. Lo de la revisión a los 6 meses me parece que es interesante. De acá, aunque digamos empieza a aparecer la discusión de que no podemos ser ni siquiera para un año, sino 6 meses, y recién cumplidos 6 meses, en febrero o marzo, largamos de nuevo con otra paritaria. Efectivamente, si vos firmás una paritaria, es inevitable que pongas una revisión a los 6 meses o quizás menos tiempo, que algunos gremios que han planteado, porque no sabemos para dónde va esto. La inflación no se sabe si después del Mundial hay otra devaluación, otro aumento de combustible, lo cual te cambia, claro, te come totalmente el salario y todo. Y lo que está pidiendo de base, más o menos, ¿en cuánto estaría? Porque en algunos, digo, los más que han sacado en este momento son 35, 39, muchos cobrando un 20% al principio y el resto lo financian el 15 o 19% para el resto de mitad del otro de fin de año. ¿Cómo lo verían ustedes? Porque ya un 20% hoy casi está cubierto por estos 6 meses, ¿no?, de inflación. Bueno, a ver, acá hay varias discusiones que en CONADE Histórica también se da. Digamos, el gremio de los no docentes ha pactado por un 28,5% en junio y en agosto acumulativo. Digamos, uno puede tener un indicio de que nos ofrecerían a nosotros. El gobierno ha cerrado con CETERA en marzo por 4.400 de lo que se llama garantía salarial, es decir, que ningún docente gane menos de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si uno va a hacer cuentas de lo que realmente tiene que ganar, vamos a una cifra que es lo que estamos viendo desde acá, de 8.000 pesos al salario básico, cuando ahora está a 3.400. Estamos hablando de un 130, 140%. Digamos, suena mucho, pero es lo que el costo de vida ha aumentado en un año. Bien, ¿cuáles son las otras opciones? Se habla de un 40%, 44%, todas tienen distintas propuestas. Entiendo que se va a la discusión, a la negociación, y de ahí se verá cuál es la situación. Te digo esto porque acá están planteando que menos de 8.000 pesos no nos bajemos y que continúe la lucha a pesar de que nacionalmente se firme por un 30 o 35%. O sea, estamos en una situación muy difícil, muy complicada y hay que entender que hay que sacar la mejor oferta posible, es la que hay que obtener. Ahora, veremos en el transcurso del tiempo que dura la negociación, además cómo se da, porque yo me acuerdo en 2005 gobernaba Néstor Kirchner, 3 veces hemos hecho cambiar la propuesta del gobierno porque veníamos estamos hablando de 2003, veníamos de una situación muy compleja y el salario docente estaba muy caído. Y en este caso, cuando uno habla de estos temas y pregunta sobre el apoyo que le han dado las actuales autoridades, las que se fueron, y de pronto ustedes también les están pidiendo que como un aumento de emergencia que lo diera la propia Universidad Nacional a cuenta, digamos, de lo que después las paritarias aceptaran. ¿Eso tiene asidero? ¿Qué dicen las autoridades, lo que han conversado con ellos? ¿O dicen que no, que esto tiene que estar referido estrictamente a las paritarias, lo que decía el gobierno nacional? Sí, digamos, ellos se ciñen a de que esto se acuerda nacionalmente, comprometen su apoyo. Nosotros le hemos comentado en buen tono de que el apoyo así nomás ya no va porque la situación es bastante nos aflige mucho como estamos, pero ahí venía lo que te decía, la confesión de la rectora, que además no puede dar porque está en rojo. La universidad no tiene que dar porque tiene que gastar más de lo que recibe del gobierno. Por lo tanto, nos colocan en una situación que es todavía más compleja porque hay que ver por qué está en rojo, qué es lo que pasó, por qué no tiene la universidad ya ni siquiera para salario docente, sino para funcionamiento. O sea que ustedes esos temas no los han podido llevar a fondo porque en realidad está empezando a funcionar esta nueva administración, que me imagino que ustedes van a tener charlas a futuro sobre esto. Evidentemente, cada vez que se habla del componente del presupuesto universitario para las universidades nacionales, se da un monto para cada una de ellas y después, frente a lo que está pasando, a veces hay ampliación de partidas, eso se conoce, se negocia. Ustedes en ese sentido, bueno, tienen la esperanza de que, bueno,
si hay para sueldos, tiene que haber para funcionamiento también, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Exactamente, lo que uno no sabe, no conoce del todo es cómo son los manejos y cómo se distribuye. La partida de salario llega a la universidad y se la tiene que respetar sí o sí. Sí, sí. Funcionamiento después uno no sabe, porque a veces el 10 o a veces el 5%, dependiendo de qué se pacte en el presupuesto. Pero muchas veces la pregunta es, más cargas docentes no hay si no llegan a través de programas. Es decir, como que el gobierno tiene otra política diferenciada para esas partidas extras que llegan a la universidad y pueden resolver algunos temas. Muchas veces, Silvia, que hemos visto que pasa como con las provincias. El gobierno termina negociando con los rectores una partida a cambio de algún favor, alguna petición, cosas así. Por lo tanto, está la política, estas cuestiones políticas metidas en el medio que no siempre logran ser lo mejor para la universidad pública y gratuita. Pero de todas maneras, el próximo jueves hay una reunión y en el curso, creemos, del mes de junio, esto va a estar resuelto, se supondría. Ya viene julio, que tocaría inclusive hasta las vacaciones de julio, podrían, ¿no? Yo, sí, digamos, la esperanza es que se resuelva cuanto antes. Porque los colegas están radicalizados en el sentido de, han dicho basta. Me impresiona que han dicho basta. Y en este caso todos los gremios, a pesar de que están divididos y todas esas cosas, tienen algo en común como que es un piso donde el cual no se bajaría, me imagino. Sí, ¿no? yo entiendo que ese piso es por las expresiones de las federaciones, un 30%. 30%. Bueno, vamos a conversar, seguir hablando. Esta es una semana todavía de paro por tiempo indeterminado. Veremos cómo se resuelve, pero tenemos esperanza de que, bueno, nuevamente se ponga en marcha, digamos, toda la maquinaria de alumno-profesor y que es la idea, el leitmotiv de la universidad, ¿no? Que es sería lo ideal. Sí, la esperanza de que esto termine Seguro. en el sentido de lo favorable para todos los docentes como estudiantes. Estuvimos con Walter Díaz, que es el secretario de prensa de ADION, y nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos. Muchas gracias. La segunda parte de este programa tiene que ver con los agrimensores, que ustedes saben cumplen 100 años junto con la Universidad Nacional de Tucumán. Y en este caso un acto muy importante en la Federación Económica de Tucumán, por supuesto hecho por el Colegio de Graduados de Agrimensores de Tucumán, y se ha presentado el libro Crónicas Históricas de la Agrimensura en Tucumán. El autor es el doctor Carlos Páez de la Torre, y en la oportunidad pudimos conversar precisamente con el autor del libro, con el doctor Carlos Páez de la Torre, y luego conversamos con el agrimensor Carlos Díez, que es el presidente de FADA. FADA es la Federación Argentina de Agrimensores. Todos ellos estuvieron en esta celebración y nosotros la compartimos con ustedes. Nos encontramos con el doctor Carlos Páez de la Torre, conocido historiador medio, prestigioso además, quien va a presentar el libro Crónica Histórica de la Agrimensura en Tucumán. Buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias antes que nada por permitirnos estas palabras. Cuéntenos cómo nace esta iniciativa del Colegio de Agrimensores, cómo le encargan este trabajo a usted. Un día me llamaron, ahora no me acuerdo, pero un poco más de 2 años, y me dijeron que tenían el interés de hacer una obra de tipo histórica sobre la agrimensura. Y yo, a pesar de que no soy agrimensor, sino abogado y no ejerzo como profesor hace muchos años, me dediqué a otras cosas. Pero como soy un historiador, me estudio la bolilla, como hacíamos en los exámenes del colegio. Entonces, a mí la propuesta me pareció atractiva, a mí el pasado me interesa todo, y inicié la investigación de este libro, acordamos, me contrataron para hacerlo, me dieron un plazo, y más o menos lo cumplí, me pasé un poco, pero entonces me fui al archivo histórico y a la bibliografía tucumana y nacional para componer este trabajo, que me parece que es el primero que se escribe sobre este tipo de profesión, ¿no? ¿Qué características tiene el libro? Usted me contaba que acá tuvo que ajustar un poco su tradicional visión sobre los hechos históricos. ¿Por qué no nos comparte eso que nos estaba relatando? En realidad no, porque lo que pasa es que el historiador, siempre consciente o inconscientemente, uno tiene que tener una información general sobre todo el pasado. Eso decía mi maestro Félix Luna siempre, el historiador no puede decir, no, esa no es mi época. Uno tiene una información general sobre todo, pero uno se especializa en ciertos temas. En mi caso, yo me he especializado más bien en temas políticos y culturales, no más allá de la década de 1930. Ha sido, digamos, mi ámbito de estudio. Pero yo no soy agrimensor. Entonces, cuando uno escribe sobre una profesión como esta, hay que tener más cuidado que con otras cosas y decir, en ciertas partes yo no las toco. Es decir, yo hago una obra que sea como, que llegue, por eso se llama crónica.
Si no, se tendría que llamar historia de la agrimensura de Tucumán. No, es una crónica, en el sentido que registra los jalones que ha tenido el ejercicio de la agrimensura y después la profesión, en cuanto a profesión universitaria, en Tucumán, desde los orígenes hasta la actualidad. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros agrimensores? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Cómo fue, digamos, la historia? Porque doy algunos datos desde la antigüedad, que la agrimensura empieza en el antiguo Egipto, es una cosa... Siempre la gente ha necesitado que alguien mida cuál es el tamaño de la propiedad que tiene. Tan es así que cuando se nombra el agrimensor general en Tucumán en tiempo de la Madrid, uno de los considerando el decreto dice, porque esta tarea es necesaria, dice, para asegurar la paz de la familia. Porque las familias tenían tremendo lío y conflicto, porque el lindero de la propiedad llegaba acá y acá. Y esto, por supuesto, con el tiempo se ha ido perfeccionando. Usted ya sabe hoy en día cómo se mide, ya no tiene nada que ver con la mensura de aquel tiempo. Pero tiene un enorme interés ver cómo todo eso ha ido evolucionando. Por eso, las etapas en las que yo busco dar. Y bueno, y hago al final una pequeña galería de los agrimensores más importantes que actuaron en Tucumán durante el siglo XIX. Y tiene el libro también unos apéndices con documentación que me parece muy interesante y reveladora para el agrimensor. Doctor, dentro de ese trabajo de investigación exhaustivo que usted hizo, ¿recuerda un par de hechos o tal vez un hecho que le llamó la atención cuando se encontró con ese hecho? Dijo, escucha, qué interesante esto. La primera mensura, por ejemplo, registrada. Bueno, sí, usted sabe cuando se traslada la ciudad de Tucumán de Ibatín, donde estaba fundada en 1565, se la traslada acá en 1685, 120 años después, se distribuyen los edificios públicos de la ciudad de la misma manera que estaban en Ibatín, con excepción del Cabildo, que estaba donde estaría el ex Banco de la Provincia, que lo ponen en donde está ahora la Casa de Gobierno, para evitar el sol de la tarde. Bueno, y entonces cuando se traslada a la ciudad en 1685, dicen que los solares se distribuyeron como estaban asentados en el papel del sitio viejo. Es decir, que había un plano, que no lo tenemos, que es interesantísimo tenerlo, porque no solo sabríamos dónde está la catedral, el cabildo, que no habría otras propiedades que estaban ahí. Eso no quedó. Entonces eso, por ejemplo, digo yo, qué lástima que no se lo tiene. Eso, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Y finalmente, doctor, ya un poco saliendo del motivo que nos congrega el día de hoy, y ya que lo tenemos acá para conversar estos minutos con nosotros, díganos, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Qué nos puede ir anticipando? ¿Cuáles son sus proyectos? Mire, este año hemos presentado nosotros hace 2 o 3 semanas la biografía de don Lucas Córdoba. Y ahora estoy ocupado en un libro de fotos antiguas. En el marco de los festejos de los 100 años de la carrera de agrimensura en el Colegio de Agrimensores de Tucumán, en la Federación Económica de Tucumán, nos encontramos con el presidente de la Federación de Agrimensores de Argentina, el agrimensor Carlos Díaz. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido a Tucumán. Gracias, muy amable. Para mí es un gusto estar en esta hermosa provincia. Bueno, cuéntenos el motivo de su presencia, las impresiones. Bueno, para mí es una emoción muy grande estar acá justamente en los 100 años, ¿no es cierto?, de la agrimensura de Tucumán, tanto del colegio como la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no es cierto?, que tiene nada más y nada menos que 100 años. Yo soy de la provincia del Chaco, una provincia mucho más joven, que la verdad que estar aquí, que el colegio de agrimensores presente, ¿no es cierto?, este libro de este prestigioso historiador de la provincia de Tucumán, es para mí un gusto muy grande, y siendo que yo también hace muy poco tiempo asumí la presidencia de la Federación Argentina de Agrimensores. Un mensaje para los agrimensores de Tucumán y por qué no de todo el país. Bueno, el mensaje que quiero llevar es que venimos transitando un camino nuevo en la agrimensura, un camino de explosión. Estamos organizando y hemos hecho recién en Santiago del Estero hace muy pocos días jornadas de capacitación en georreferenciación. La georreferenciación, ¿no es cierto?, es una tecnología nueva de la agrimensura, pero no por ello la agrimensura deja de tener los principios básicos, ¿no es cierto?, que hicieron y hacen a la esencia de la agrimensura, que es nada más y nada menos que la determinación de los límites territoriales. En ese sentido venimos trabajando la Federación Argentina, el Instituto Geográfico Nacional, que por primera vez en toda su historia, que tiene 136 años, es conocido como un agrimensor, fue designado por decreto de la presidencia en el año 2012, y el Consejo Federal de Catastro, que está integrado por todos los directores de catastro del país, es una institución que nació con la Ley Nacional de Catastro. La
Ley Nacional de Catastro que se sancionó en el año 2007 y que cambió la historia de la agrimensura argentina, cambió la historia de la seguridad jurídica y determina como primer elemento esencial de la parcela la ubicación georreferencial. Y en eso quiero destacar muy especialmente que la provincia de Tucumán es un ejemplo, porque hace la verificación de la subsistencia del estado parcelario, tiene un catastro espectacular que es un ejemplo para los catastros del país y a su vez un ejercicio profesional ejemplar. Así que por eso, en ese sentido, para mí es un gusto estar con los agrimensores de Tucumán acompañándolos. La verdad, muy emocionado de compartir en una provincia que para mí es una de las más hermosas. Bueno, muchas felicidades en el día, en estos festejos y que su paso por Tucumán le deje gratísimos recuerdos, ¿no? Gracias por escuchar. Muy amable y es un gusto compartir con ustedes. Muy amable. Así finaliza esta emisión de Tribuna Profesional. Nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo programa, aquí por el canal 12 de CCC.